te quiero hacer una pregunta. Las grasas son muy importantes en nuestra alimentación, ¿verdad? Pero ¿qué tan bueno es consumir tanto? O sea, como que hay un límite, porque pues por lo que yo he escuchado y por lo que yo sé, las grasas tienen el doble de calorías. Yo no cuento calorías, pero las grasas tienen el doble de calorías que la proteína, los vegetales, que los carbohidratos y todo eso. ¿Sí podemos consumir tanto como queramos? Bueno, esa es una pregunta buenísima porque la respuesta es, nuevamente, un gran depende. No te puedo dar una respuesta general de lo que debe consumir una persona de proteína, de lo que debe consumir una persona de vegetales, de lo que debe consumir una persona de ácidos grasos. Depende del objetivo, depende de lo que yo estoy buscando. Lo que sí es cierto es que uno no debe pensar bajo ninguna circunstancia en calorías. La teoría de las calorías es algo que está reevaluado, que hace mucho tiempo, pues el avance en cuanto a la comprensión del metabolismo, desde mi perspectiva, cambió completamente y hay que entenderla desde el abordaje nutricional, de nutrientes, que nosotros activamos receptores nutricionales y que utilizamos diferentes nutrientes en todos nuestros procesos. Entonces eso es un requerimiento individual. Una de las cosas que yo generalmente digo es que si hay algo importante es cumplir mi requerimiento de proteína. Y yo puedo basar mi alimentación principalmente en proteína, en vegetales, y que los ácidos grasos sean un acompañamiento. Pero nuevamente, eso depende y cada persona debería tener claros sus requerimientos de cada uno de estos macronutrientes y micronutrientes, para que no caigan en exceder, pues que estén consumiendo más ácidos grasos de los que deberían, o que se estén excediendo en los carbohidratos, porque sabemos que hay ácidos grasos importantes, hay ácidos grasos que son necesarios para nuestras hormonas, para nuestras células, como fuente energética, pero necesitamos saber hasta cuándo es prudente consumir cada una de las cosas y pensar principalmente en nutrientes. Ok. En la mayoría de mis preparaciones, que cuando cocino yo uso mucho aguacate, uso mucho nueces, aceite de oliva, aceite de aguacate. ¿Esas son tus grasas favoritas o tienes unas en especial como que recomiendes más? A mí me encantan las grasas que vienen de la proteína de origen animal, ¿cierto? Las proteínas de origen animal ya traen sus propias grasas. Pero también aguacate, estamos completamente de acuerdo, aceite de oliva, aceite de coco, estas son las nueces, pues son una excelente opción de ácidos grasos. Y sobre todo, otra cosa importante cuando yo estoy hablando de los macronutrientes y de los alimentos principalmente, es entender que no consuma alimentos vacíos, ¿verdad? Entonces que yo debo tenerle miedo a unas fuentes de harinas refinadas, a fuentes de azúcar que no me estén aportando realmente nada. Pero es que sabemos que, por ejemplo, las nueces son ricas en ácidos grasos, pero también hay un montón de micronutrientes, de vitaminas, minerales. Entonces yo puedo partir de este principio, de que yo debo que enriquecer mi alimentación, principalmente, estamos nuevamente de acuerdo, vegetales, proteínas de origen animal y consumir de forma variada ácidos grasos. Entonces una buena opción de incluir los ácidos grasos puede ser, por ejemplo, hacer vinagretas con las nueces o usar el aceite de aguacate. ¿Tú cómo lo haces? Pues esa es una de las opciones que nosotros hacemos. Pues yo se las agrego muchas veces. Hago vinagretas con los frutos secos. Sí. O pues con aceite de oliva. Uso, por ejemplo, harina de almendras para apanar el pollo. Ok. Entonces, pues esas son opciones que yo uso, pues de grasas. O por ejemplo, granola con yogur de coco. Son algunas de las formas que yo utilizo. Pero ahí voy a una cosa como muy importante. Si lo que quiero en este momento es estar como fit, marcada, rayada, no puedo consumir tampoco exceso de estas. No, uno no puede consumir exceso de nada. Sería mi respuesta. Uno debe consumir lo que uno requiere. Okay. Por eso es importante conocer mis requerimientos individuales de proteína, hablando un poco de lo que tú me hacías ahorita de cuánto debería consumir o qué pasa si consumo más, de más. Entonces yo debería consumir lo necesario para mí. Y partir de que yo debería tener un requerimiento individual de ácidos grasos también depende de mi condición. Y por eso es una de las cosas que uno no les puede decir a todo el mundo cuánto deberían consumir. Porque depende de mi condición, yo puedo predominar keto, o depende de mi condición, yo debo aumentar mi consumo de proteínas, o depende de mi condición, yo debo eliminar carbohidratos. Depende de cada una de lo que yo esté buscando el objetivo. Pero sí es importante entender que los excesos no son buenos. Que no porque yo sea alimentos
que tengan buena cantidad de proteína o que sean buenos ácidos grasos buenos, pues yo tampoco puedo excederme y consumir ni en cuanto a la cantidad ni en cuanto a el número de veces. Una última pregunta relacionada con esto. Cuando pues muchos de nuestros clientes van al local y me preguntan ¿cuánta proteína debo consumir en el día? Yo siempre les digo que es dependiendo de la edad, dependiendo de la cantidad de ejercicio, altura, del peso. Todo el mundo debería tener esto en cuenta para la cantidad de proteína que consume. Estoy completamente de acuerdo contigo y esa es la indicación que uno debería darles a las personas. Debo buscar y enfocar mi requerimiento proteico en cuanto a eso. Tener en cuenta la edad, tener en cuenta el objetivo, tener en cuenta la cantidad de ejercicio que hace, para que realmente el requerimiento proteico sea individual y dejar de tenerle miedo al consumo de proteína, porque ya hay múltiples estudios en torno a que el consumo de proteína en general es seguro y que para llegar a tener problemas relacionados con el consumo de proteína, pues yo debería consumir unas cantidades loquísimas de proteína. Entonces es dejar de tenerle miedo, entender que es supremamente necesario para mi sistema inmunológico, para mi masa muscular, para mis hormonas también, para múltiples procesos a nivel fisiológico en nuestro cuerpo. Entonces la individualización es la clave. También entender que yo no puedo partir únicamente de alimentación, buscando el objetivo que dicen estas personas y la frustración que hay en torno al por qué si yo corrijo mi alimentación no consigo mis objetivos. Yo debo saber que es que nosotros somos un todo y nuestro estrés es un factor importante, nuestro sueño es un factor importante, nuestros biorritmos son un factor importante, nuestra alimentación es un factor importante y el enfoque del entrenamiento. Porque cuando yo estoy trabajando desde esta perspectiva integral, va a ser mucho más fácil que alcance mis objetivos.